Bienvenidos un día más a Creados con Pasión. Soy Yolanda y en el vídeo de hoy vamos a decorar esta bonita maleta. Si os gusta la idea, quedaos a ver el vídeo. ¡Comenzamos! La manualidad de hoy la vamos a comenzar preparando el soporte. Vamos a desmontar todos los herrajes de esta maleta para trabajar mejor con las distintas piezas. Después pasaremos una lija por toda la superficie para retirar posibles astillas, impurezas o imperfecciones, aunque el soporte viene muy bien preparado. Retiraremos el polvo con un paño y después vamos a darle una mano de imprimación, gesso, primer, como lo conozcáis. Este paso, cuando utilizamos pinturas chalky a la tiza, puede ser prescindible, pero yo lo prefiero ya que al dar esta mano impermeabilizamos la madera y absorberá menos cantidad de pintura después. El vídeo y los materiales de hoy son en colaboración con la tienda online con idea de manualidades y labores. Os dejaré todos los enlaces abajo en la cajita de información del vídeo y pasamos ya a la pintura. Voy a utilizar pintura a la tiza de la marca Daika en diferentes tonos y colores, utilizando el kaolín, un azul cielo y el verde mint. La parte exterior le vamos a dar una mano entera con el color más clarito, este blanco roto, y al interior, a la base, el azul cielo y a la tapa, el verde mint. Se lo podemos extender tanto con pincel como con esponjilla, pero a mí me gusta hacerlo, ya sabéis, con este último porque deja menos marca de rayas o de pinceladas. Con esta primera mano de pintura ya seca, vamos a hacerle un estampado a rayas, que sabéis que me gusta bastante, a la tapa y a la parte de atrás de nuestra maleta. Para ello voy a utilizar cinta carrocera de distintos anchos. No me voy a entretener en exceso, simplemente voy a ir colocándolas aleatoriamente, unas pegaditas al lado de las otras, hasta cubrir toda la superficie. Con el patrón de cintas colocadas hay que ir retirando de una en una para ir pintando en el color deseado. Y dejaré aquellas que irán en el color de base que le hemos dado anteriormente. Levantamos las cintas y voy a utilizar una esponjilla para intentar que la pintura no se cuele por los recovecos y hacer las líneas lo más rectas posibles, aunque tampoco me importa mucho porque después lijaremos toda la superficie para desgastar un poquito el patrón de rayas que estamos haciendo. El mismo patrón que hago en la tapa lo realizo en la parte de atrás del cajón para darle una continuidad al diseño. Si te está gustando la idea de hoy y todavía no estás suscrito, te invito a hacerlo. Es totalmente gratuito. Puedes hacerlo pulsando el botoncito rojo que aparece bajo esta pantalla y si activas al lado la campanita, te llegará una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo y de esa manera no te perderás nada. También puedes regalarme un dedito arriba, comentar qué te está pareciendo esta idea o compartirla con tus amigos y seguidores en redes sociales. Eso me ayuda un montón. A todos y cada uno de vosotros que habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Los laterales de la tapa irán en los colores que hemos elegido para los bordes y los cubriremos después con cuidado una vez hayamos terminado de darle color. Como os decía hace unos segundos, ahora es el momento de desgastar estos colores, pasándole una lija por encima.
Retiramos el polvo y ya tenemos la superficie preparada para realizar el decoupage. Y sí, ya estáis viendo que voy a utilizar este bonito papel de arroz que veíamos en el haul de materiales de Conidea D. Y para ello hemos realizado este patrón. La parte inferior va a ser la primera sobre la que hagamos el decoupage. Es muy sencillo. Voy a utilizar Medium especial para decoupage. Extendemos una capa sobre la base, colocamos el papel por encima, como siempre un plástico o papel film protector, y vamos presionando con unos restos de papel, un paño, un trapo por encima para que todo el papel de arroz se quede muy bien adherido, sin arrugas y sin burbujas. Como el motivo no llega para cubrir toda la zona, recorto la parte superior con una lija y voy ajustando a los dos laterales. He escogido el motivo más bonito para la parte central y que será la que más se vea. Realizar este proceso con decoupage en zonas a cubrir por completo es muy sencillo, como habéis visto. Para fijar correctamente y proteger el decoupage que acabamos de realizar, le pasaremos una nueva capa del mismo medium por encima con pinceladas largas, del centro hacia las esquinas. Ahora vamos ya a la tapa y aquí voy a hacer una pequeña composición, eligiendo y recortando los diseños que creo que se adaptan mejor a la composición que quiero hacerle. Para no tapar las rayitas que le hemos hecho a la tapa, no voy a ir con demasiada precisión y en las zonas verdecitas y de hojitas más finas voy a recortar dejando un pequeño margen alrededor. Si fuera servilleta, es cierto que se integraría muchísimo mejor con nuestro fondo. El papel de arroz es un poquito más grueso, más consistente y se va a ver un poco, pero después lo vamos a intentar integrar con nuestro fondo. Y de nuevo, el mismo proceso que anteriormente, extendemos cola en la zona donde vamos a pegar nuestro motivo, colocamos el papel de arroz por encima con cuidado, que no se arrugue. En este caso no colocaremos el plástico film por encima, ya que el motivo es muy pequeño y simplemente con el pincel o la paletina le iremos extendiendo una nueva capa con el mismo medium para decoupage por encima, del centro hacia afuera, fijando bien el motivo. Por supuesto, en esta composición no podía faltar una preciosa mariposa. Y este proceso lo realizaremos con todos los motivos que coloquemos en la tapa. En la parte interior de esta también realizaremos, con el resto de motivos de papel que nos quedan, otra bonita composición. Como ya os contaba, el papel de arroz es un poquito más grueso que el papel de servilleta y por tanto allí donde no hemos recortado al límite de nuestro diseño, en las piezas más finitas, ramajes verdes o azules, dependiendo del tono que haya correspondido a la rayita del fondo, se notan un poquito más o menos. Para integrarlo con un pincel y suavemente por encima iremos con los mismos colores que hemos utilizado en la base, matizando esos bordes para integrarlos un poquito más en el conjunto. Allí donde tenemos el blanco roto se notan muy poquito, no hace falta integrar, pero sí en el azul cielo o el verde mint. Y en la parte interior de la tapa ya estáis viendo que se nota un poquito más ese papel de arroz y tendremos que hacer una mejor integración de todo el conjunto. Y tendremos que insistir un poquito más.
El diseño de este trabajo es bastante blanco, con líneas y colores muy puros, muy luminosos, y es el efecto que le quiero dar a este trabajo. Por tanto, no voy a hacerle nada más. Para rematar, voy a utilizar cera en color blanco, y ese es el acabado que le vamos a dar a este proyecto. Tal y como está trabajada esta base, ahora con un trapito o un pincel vamos a extenderle una capa de cera por encima a todo el proyecto, insistiendo en las esquinas interiores, sobre todo para dejar más carga de cera. Extenderemos bien esa capa y la dejaremos secar unos minutos, no es necesario mucho más, para que se impregne y fije en nuestro trabajo. Yo se lo voy a extender con un trocito de un trapo viejo de algodón y con un pincel en las esquinas. Podéis hacerlo directamente con una paletina en todo el proyecto. Han pasado unos minutos, la cera ya está seca y ahora vamos a bruñir, pulir, sacar brillo, terminar este proceso, vaya. Así que tomo de nuevo un paño suave, en este caso una vieja camiseta de algodón, y la voy pasando por encima para retirar el exceso de cera, dar brillo y pulir. El efecto de este acabado es empolvado, hemos matizado y dado un poquito de luminosidad a todo el diseño, y yo creo que lo hemos integrado por completo al fondo. En las esquinas veréis que se queda más cantidad de cera y en el resto un brillo en la superficie muy especial. Y sí, nuestro decoupage queda perfectamente protegido. Comentaros que si en alguna zona se os ha quedado un exceso de cera que no os gusta, utilizando cera incolora o la misma cera incluso por encima, podéis retirar ese exceso que ya se ha quedado fijado. Lo damos por encima y podemos retirar esa cantidad extra que no deseamos. Nos queda volver a montar nuestra maleta y al recuperar todas las piezas, creo que el asa o tirador de esta maleta es un poquito oscuro para el diseño que he escogido, así que voy a utilizar un trocito de polipiel que tengo por aquí en un tono beige, que creo que le encaja un poquito mejor. Simplemente he recortado dos piezas del mismo tamaño del asa, las he pegado entre sí y le voy a hacer un pequeño pespunte. Utilizo un hilo en un tono verde que creo que pega bastante bien a mano, y todo por no sacar la máquina de coser, pero bueno, que yo creo que le queda bastante bien. Marco los agujeritos y se los voy a hacer un poquito más grandes con la Crop-A-Dile. Y ahora ya sí, colocamos esos herrajes. Bueno, como en el conjunto en general los tornillos del asa son en color plateado, voy a echar mano de pintura metalizada en un tono similar o parecido al del resto de los herrajes y voy a pintar estos tornillitos por encima. Yo creo que en el mismo tono queda todo mucho mejor. Y ya sí, he terminado esta bonita maleta. ¿Qué os parece? ¿Os ha gustado? A mí mucho. Voy a ser muy poco original. Voy a utilizar esta maleta para guardar todo el kit que me mandaron desde AliExpress de manicura. Pinta uñas, pegatinas, herramientas... Cabe todo perfectamente. Bueno, no, todo no. La lámpara de luz ultravioleta es muy grande. Pero bueno, lo demás queda genial organizado. Aunque no descarto en un futuro cambiar esto por, no sé, algo de toda la bisutería que realizo, pulseras, anillos... No sé, es que ha quedado preciosa. Me encanta. ¿Os gusta el acabado que le hemos dado? Espero que sí. No me enrollo más. Me despido hasta la semana que viene, que volveremos, como siempre, con nuevas y creativas ideas. ¡Chao!